más de El Jacob, donde pues el consejero Martín Faz Mora le dice que no le tiene miedo en absoluto a la reforma electoral, y también que pues prácticamente si le reducen, si llega a realizarse que le reduzcan el presupuesto al INE, que pondrán mucho menos casillas. Vamos a ver de qué se trata y ahorita comentamos. A Martín Faz Mora, consejero del Instituto Nacional Electoral. Martín, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias, Martín. Pues con la novedad, no tan novedosa creo yo, de que siempre no hubo más dinero para el revocatorio. ¿Cuál es tu primera impresión, Martín? A ver, creo que lo primero que hay que señalar con toda claridad es que esta no es la respuesta oficial. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que este es un ejercicio que incluso ellos mismos han reconocido, pues es un ejercicio, pues vamos a señalarlo oficioso, de algunas ideas que tienen, pero estrictamente hablando esta no es la respuesta que le fue exigida por la resolución del pasado 30 de diciembre por el tribunal. No hay que olvidar que en esta resolución en la que se echó abajo el acuerdo de posposición que se había tomado en el INE por la mayoría de mis colegas, ahí mismo, además de suspenderse esa posposición, se vinculó a la Secretaría de Hacienda a que una vez que nosotros hiciéramos otros ajustes y si hubiera un faltante y solicitáramos Hacienda, Hacienda nos respondiera. Eso apenas ocurrió ayer por la tarde, ayer sesionamos y apenas ayer de manera oficial se hizo un nuevo ajuste presupuestal que incluyó algunos ahorros, pero también una disminución del costo de la revocación de mandato, y por lo tanto hoy un poquito antes de las 10 de la mañana se hizo llegar de manera oficial la solicitud a Hacienda sobre la que tiene que respondernos. Entonces sí de entrada me gustaría señalar que esta no es la respuesta oficial. Sí, sin embargo, bueno, apunta el sentido de ese grupo de trabajo, falta la respuesta oficial motivada y fundada, pero yo creo que, bueno, ya es la postura del gobierno federal que habrá de expresar oficialmente más tarde, supongo, Martín. Pensaría, no sé, no creo que sea en el transcurso del día ni de mañana, yo creo que va a ser del transcurso de los días, pero evidentemente creo que aquí hay una idea, inclusive nos enteramos que la Secretaría de Hacienda presentó un incidente de aclaración de sentencia al tribunal, mismo que fue desechado, porque el tribunal estableció que la sentencia era lo suficientemente clara. Es decir, en días pasados, la Secretaría de Hacienda, en atención a esa sentencia del 30 de diciembre, solicitó un incidente de declaración de sentencia porque en su opinión no quedaba claro a qué le estaba obligando el tribunal o a qué nos estaba obligando a nosotros también como INE cuando se refería a ajustes. Pero el tribunal desechó, consideró improcedente la solicitud de aclaración porque era lo suficientemente clara. Y tanto en esa solicitud de aclaración como en lo que hoy se señala, pues creo que se puede advertir en qué sentido podría venir una respuesta. Pero sí creo que para efectos de formalidad hay que señalar que lo que se dijo hoy en la mañanera no puede considerarse la respuesta oficial de la Secretaría de Hacienda a la resolución del tribunal. Martín Faz Mora, esta postura del gobierno federal a la cual le falta darle esa tramitación formal de la que hablas y que hasta entonces será una verdad formal del gobierno federal, pero bueno, apunta claramente a lo que se ha hablado durante mucho tiempo, que es que el gobierno federal considera que no debe erogar más dinero para este ejercicio revocatorio y que el INE debe de realizar ajustes, ahorros y demás suficientes para realizar este proyecto. De formalizarse esta postura del gobierno federal, que conforme a lo que se ha visto a lo largo de la historia, pues de esta administración y otras anteriores, pues suele ser la postura política que se va a sostener, ¿qué consecuencias va a tener o podría tener en la operatividad de este ejercicio revocatorio? ¿Menos casillas, menos puntualidad y precisión en los resultados? Pues nuevos ajustes. De hecho, la propia resolución de ayer del Consejo
en el que estamos acatando esta resolución del tribunal del 30 de diciembre, donde nos dice que hagamos nuevos ajustes, ahí mismo en esa resolución se establece que en caso de que la Secretaría de Hacienda no nos hiciera llegar o no nos diera respuesta, inclusive para antes del 31 de enero, porque pues la verdad es que operativamente hablando, nosotros necesitamos tener una respuesta hacia finales de este mes. Se mandata a la Secretaría Ejecutiva de no haber una respuesta favorable, porque respuesta tiene que haber. A eso sí obligó el Tribunal a Hacienda que conteste. De haber una respuesta que no sea favorable de otorgar recursos, pues se tendrán que hacer nuevos ajustes que seguramente tendrían que impactarse en lo que particularmente se señala sobre el número de casillas a instalar. Que la resolución del tribunal también del día 30 establece que el INE tiene que hacer los ajustes tanto presupuestales como operativos para ajustarse al presupuesto disponible, de tal manera que atendiendo esa resolución judicial y también en espera, no hay que olvidar también, Julio, que se interpuso una controversia constitucional que está pendiente en la Suprema Corte de Justicia, que también va en el mismo sentido. Habría que ver también si la Suprema Corte de Justicia da una respuesta, pero a final de cuentas, si Hacienda deniega esta solicitud de manera fundada y motivada y de forma breve, pues tendremos que hacer ajustes que impactarán definitivamente en la instalación de casillas, pero sin perder estándares o candados de control o de calidad que tienen que estar. Y esto tendría como una consecuencia, pues sí, que al haber menos, ante la probabilidad de que hubiera menos casillas, pues dificultades para que quizás toda la ciudadanía pudiera acudir, porque les quedarían más distantes las casillas de lo que normalmente sería si se instalan las 161,000 que son las que debieran de instalarse de acuerdo con la ley. Pero, insisto, el tribunal ya estableció que nosotros debemos hacer ajustes no solo presupuestales, sino también operativos, logísticos e incluso normativos, en este caso modificar lineamientos, para ajustarnos al presupuesto, a la disponibilidad presupuestal. Martín Faz Mora, como siempre sucede en estos momentos tan complicados de la opinión pública, aparece un consejero del INE y rápido señalan muchas cosas y muchos menciones que vale la pena precisar. Martín Faz Mora es el único consejero electoral del INE que ajustó su salario para ganar menos que el presidente de la República, por un lado, y por otra parte, Martín Faz Mora votó en contra del acuerdo para posponer fases del ejercicio revocatorio. Él fue uno de los 5 consejeros que votaron, pero que la mayoría de 6, entre ellos Lorenzo Córdoba, ganaron en esa votación por 6-5. Entonces, me parece que vale la pena las precisiones, porque habiendo pues muchos temas que pueden criticarse y adjudicarse a los servidores públicos, en este caso, yo suelo entrevistar a Martín Faz Mora, entre otros temas, justamente por esas características en sus hechos públicos. Entonces, bueno, Martín Faz Mora, el gobierno federal ha propuesto un plan de austeridad. ¿Es viable? ¿Es aplicable para el INE? Pues tendríamos que analizarlo y ver cuáles son los fundamentos. Yo hasta ahorita lo único que conozco es las declaraciones de la mañana y una presentación en PowerPoint de 7 diapositivas. No sé si todavía se utiliza ese nombre o que es un nombre ya de nuestras generaciones, pero bueno, 7 láminas o 7 diapositivas, al que yo creo que si eso es lo único que hay, pues yo creo que hay que hacer un análisis más a profundidad sobre la viabilidad financiera de esto, ¿no? Hay que ver también incluso legalmente si eso es posible. Yo en todo caso esperaría a que se hiciera llegar esta propuesta que, insisto, no es la respuesta oficial, es una respuesta pues oficiosa, vamos a decirlo de esa forma. Ellos mismos lo han dicho, ¿no? Que lo están haciendo un ejercicio y que en respeto a la autonomía nos lo hacen llegar. Y por otro lado, después habrá que ver si esto ya se convierte en la respuesta oficial. Habría que hacer todo un análisis sobre la viabilidad administrativa legal de esto, ¿no? Porque ahí se habla de una serie de seguros que, bueno, habría que ver cuál es el impacto que esto tendría en
en el personal operativo. Habría que analizar también hasta qué punto esto no significaría afectar derechos laborales que existen al interior del instituto, que hay para mandos superiores, mandos medios y para técnicos operativos. Entonces, habría que hacer un análisis al respecto. Ahora, lo que sí te puedo decir es que una reestructuración administrativa, pues tampoco se puede hacer de la noche a la mañana. Y aquí estamos ante un evento de la revocación de mandato que es en 90 días y que implica una preparación ya inmediata, porque a partir de los primeros días de febrero nuestros capacitadores asistentes deben ser contratados y deben de ir a hacer un trabajo de campo. Entonces, yo creo que lo que nos pueda presentar de ese ejercicio de austeridad, sin duda habrá que analizarlo y habrá que estudiarlo, pero ahorita lo que se requiere es una respuesta para un evento que tenemos a la vuelta de la esquina y que no se organiza en 2 días, y que esos 2 meses, porque solo febrero y marzo son los meses en los que hay que desplegar todo un trabajo de campo, pues son inminentes y aún así son muy cortos para una revocación de mandato. No hay que olvidar que cuando hay una elección a nivel nacional, con un despliegue nacional, se cuenta incluso con 6 meses de preparación. Ahora, en cambio, es en 2 meses. Ninguna reestructuración administrativa de ningún lugar se puede hacer de un día para otro, ni en 2 meses. Yo creo que también ese es otro elemento que hay que considerar más allá de las propuestas y qué tan a profundidad sean estas. Martín, ¿crees que el ejercicio revocatorio de mandato presidencial se convirtió en un campo de batalla en el cual el objetivo es retirar de la presidencia del Consejo General a Lorenzo Córdoba? Es un campo de batalla, sin duda. No ha habido casi ningún acuerdo que hayamos tomado al respecto que no haya sido que no haya sido impugnado y que no se haya acudido al tribunal. Pues prácticamente todos, desde la emisión de los lineamientos, luego después esta posposición que yo no acompañé, como ya lo señalaste, pero no ha habido asunto que no se haya convertido en un campo de batalla. Si tiene un destino específico, particular, que tenga que ver con lo que tú señalas, lo ignoro, pero sin duda que tiene efectos, porque pues de hecho es un tema que ha estado en el centro del debate, digamos, este tema entre las propuestas y contrapropuestas que hay, y sin duda creo que va a tener algún efecto de carácter político. No hay que olvidar también que pues está puesta sobre la mesa de la opinión pública una reforma electoral que, aunque en un primer momento se había anunciado para el primer periodo de sesiones del Congreso, no se hizo, y se ha dicho insistentemente que se realizaría en el segundo semestre de este año, al término de los procesos electorales de los 6 estados, que es en junio, y de la revocación de mandato. Entonces, sin duda todo esto tiene un impacto en la opinión pública, que creo que sí que puede seguramente tener alguna intencionalidad respecto de una reforma electoral que sería puesta sobre la mesa hacia finales, en el segundo semestre de este año. Una reforma electoral que, como ha sucedido en otras ocasiones, podría implicar la limitación o la ampliación del periodo de quien esté como consejero presidente, en este caso Lorenzo Córdoba. Pues depende en qué términos lo quieran decir. Hay un nombramiento concreto, específico, con fecha de inicio y con fecha de término, no solamente de la presidencia, sino de cada uno de los 11 consejeros que estamos, incluyendo los 4 últimos que llegamos. Hay una fecha muy precisa de llegada y de salida. En todo caso, habría que ver cuál es la forma concreta de esa reforma, que no hay que olvidar, y yo creo que lo señalé en algún momento en otra de las ocasiones en que estuvimos platicando, Julio, que el tamaño del INE hoy en día tiene que ver con todas las atribuciones que se le han tenido que dar al INE a lo largo de la construcción de este modelo electoral que lleva varias décadas, de tal manera que el tamaño del INE pues tiene que ver con las atribuciones legales que se le dan. Por ejemplo, otra de las cosas que ha sido puesta sobre la opinión pública hace poco es pues que se pagan rentas. Oye, pues necesitamos instalar por ley obligatoriamente 300 oficinas permanentes en los 300 distritos electorales, 32 oficinas permanentes en las juntas locales, 800 módulos de atención ciudadana
porque son los que se ocupan. Y bueno, evidentemente pues se tiene que rentar, como renta el gobierno federal, como rentan los gobiernos estatales, como renta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como renta la Fiscalía, como es decir, el tamaño del INE hoy día tiene que ver con las atribuciones que se le han dado, que son atribuciones que órganos electorales de otras latitudes no tienen, como por ejemplo fiscalizar. En otros países fiscalizan órganos de fiscalización del Estado y no órganos especializados como la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. O por ejemplo, los tiempos en radio y televisión del Estado, el INE los maneja también durante los periodos electorales. Sí. Luego también hay toda una área de quejas y denuncias que, por ejemplo, en otros países los órganos administrativos no atienden quejas y denuncias, los atienden directamente los órganos jurisdiccionales, incluso ni siquiera organismos jurisdiccionales especializados. Aquí hay órganos judiciales especializados en materia electoral. Entonces, evidentemente que una reforma electoral si le quita atribuciones al INE, evidentemente que eso tendría un impacto administrativo. Pero bueno, hay que ver cuáles son los términos de esa reforma. Martín, ¿tú estás a favor de una reforma electoral que modifique radicalmente la operación del INE y de sus vertientes estatales? Hay que hacer un diagnóstico primero. Yo creo que reformas se ocupan. Hay varias cosas sobre las que creo que hay que hacer reformas. Pero radical, a fondo. Pues es que no sé qué sea radical a fondo. O sea, es decir, yo creo que no hay que tener miedo a hacer un buen diagnóstico de qué funciona y qué no funciona y a qué están dispuestos los actores políticos a hacer con esta reforma, porque no hay que olvidar que una reforma electoral implica una reforma constitucional en algunos aspectos, si es que se quiere modificar constitucionalmente, o bien si solo se quiere modificar la ley. La ley no requiere una mayoría calificada, con una mayoría simple se podría modificar la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales o la Ley General de Partidos, pero si se quiere modificar la Constitución se requiere de una mayoría en la que, en este caso, la oposición pues tendría que estar de acuerdo y tendrían que llegar a consensos. ¿Hasta dónde quiere llegar esta reforma electoral? Pues en buena medida tiene que ver con lo que estén dispuestos los actores políticos a realizar. Por ejemplo, yo preguntaría si la oposición le interesa que la fiscalización, o si estaría dispuesta a que la fiscalización, en lugar de realizarla el INE hoy día, la haga la Secretaría de Hacienda. Si están dispuestos, pues bueno, la modificarán. Y ahí lo que el INE diga, pues nosotros podremos enviar algunas opiniones de si es bueno o malo, pero a final de cuentas lo tendrán que resolver los actores políticos. No hay que olvidar que el tamaño hoy día que tiene el INE tiene que ver con la ley, y esa ley fue elaborada por los partidos políticos. Entonces, yo, en lo particular, yo no le tengo ningún miedo, digamos, a hacer una reforma integral. ¿Qué tan profunda sea? Pues eso tendrá que ver. Ahora, no todo tiene que ver nada más con las labores del INE. Por ejemplo, creo que en esa reforma pues también hay que ver el financiamiento a partidos políticos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? ¿Quiénes? Los actores políticos. Han sido los actores políticos a través del Congreso los que han construido la legislación electoral y por lo tanto han construido también al INE con todas las atribuciones que tiene. Yo no tengo problema en entrarle a una discusión a fondo. Ahora, sí creo que una discusión a fondo tiene que partir de un buen diagnóstico. Y cierro solamente agradeciéndote la oportunidad de platicar contigo, Martín. Intocado el tema de los enormes presupuestos de los partidos políticos. Digo intocado en relación con la otra discusión grande que se tiene respecto al INE. Pues sí, hasta el momento sí han sido puestas narrativas en la opinión pública de distintos actores, pero eso no se ha convertido en una propuesta de ley específica, y es otro de los temas que habría que ver. Pero otro tema también tiene que ver, por ejemplo, con ese 8% de sobre y subrepresentación que hay en el Congreso, por ejemplo. Es otra cosa que también es importante señalar. Entonces, yo creo que hay muchos elementos y hay necesidad de reformas electorales. Pero insisto, cualquier reforma electoral tiene que verlo de manera integral y no solamente focalizado en ciertos temas o en ciertos asuntos, sino tiene que verse de manera general y ver también ahí
¿A qué están dispuestos los actores políticos? Yo no tengo ningún problema en hacer un análisis de fondo, pero sí creo que hay que hacer un buen diagnóstico. Y un buen diagnóstico incluye también las opiniones técnicas y de viabilidad que el INE tenga al respecto. Bien, pues muchas gracias. Gracias, Martín Faz, por esta oportunidad. Bueno, pues ahí está Martín Faz, donde dice que no le tienen miedo a la reforma electoral, que nadie dice tampoco nada acerca de pues qué está pasando con los partidos políticos. Y sí es cierto, el financiamiento también de los partidos políticos es bastante multimillonario. Prácticamente los partidos políticos, porque reciben y reciben y reciben, y cada vez más y cada vez más y cada vez más y más y más y más recursos los partidos y por año. Entonces, pues, ¿qué está pasando con todo eso? ¿Por qué están recibiendo tanto dinero? No dicen nada los partidos, y en esa reforma electoral debe de venir también reducir prácticamente considerablemente los para los partidos políticos, que nada más se les dé dinero cuando haya elecciones, por ejemplo, en ciertos lados. Si por ejemplo el siguiente año nada más hay elecciones en Hidalgo, nada más que se le dé dinero para que hagan elecciones allá en Hidalgo. O sea, los partidos políticos nada más se gente de Hidalgo. Si por ejemplo para el 2024 se abren para 14 estados, en esos 14 estados que les den dinero que se apruebe, y no tan rebumberante como por lo regular les dan dinero más no poder. También otra también de Martín Faz, que estoy completamente de acuerdo, es bajar la sobrerepresentación. ¿A qué se refiere esto? A quitar los plurinominales, así de fácil. Plurinominales que pues prácticamente son 200 diputados plurinominales, y al parecer son como 100 y cacho de senadores. Entonces imagínense, se reduciría por completo prácticamente esto, que son diputados y senadores que nadie votó por ellos, y que esto se la sacaron de la manga y los quisieron poner ahí. ¿Por qué? No sé, pero pues estamos hablando de que son arriba de 300 gentes. Quitar 300 diputados, 200 diputados, casi 100 senadores, que también bajaría el financiamiento, y que ese dinero que se le baje a los partidos políticos y que se le baje también a lo que viene siendo partidos políticos, y lo que se le resta al Congreso, pues prácticamente que se distribuya en la gente, en más, que haya más alcance, por ejemplo, ya sean las becas estudiantiles, o sobre todo los señores adultos mayores, que pues son los que más ocupan a veces para poder pues salir adelante, ¿no? Para gente mayor que tenga 20 o hijos que estén estudiando, por ejemplo, que de muy bajos recursos, que también te ayuda. Yo que más hubiera querido tener una ayuda así, ¿no? Cuando estuve estudiando, de que pues el gobierno te apoyara con 800 semanales o 900 o 1000 pesos semanales, estarían fenomenal. Y también, pues claramente que se le quiten todos los beneficios que tiene mi consejero, como dice el maestro Jalife, que se bajan hasta 50,000 pesos, que se le quitan los choferes, que se le quitaron los cocineros, que se le quitaron los secretarios y todos los asesores, y que nada más quedarían los que completamente se necesitan, o incluso pues quitarlos. ¿Para qué queremos al INE? O no sé qué ustedes opinan al respecto. Así que pues bueno, amigos, gracias por ver el video. Los invito a ver nuestro próximo video. Hasta pronto. Bye, suscríbete, no olviden darle like a la página. Así que hasta la próxima.